Damos la palabra a la profesora Olga Pérez Monzón con su conferencia con el título Un palacio habitado y festejado, el banquete y su imaginario visual. Bueno, buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a los organizadores la invitación a participar en este interesante congreso. También, desde luego, al Museo Arqueológico Nacional, en nombre a través de Beatriz Candera, siempre predispuestos, siempre favorecedores de este tipo de iniciativas, y disculparme por no haber podido acudir a la sesión de ayer, pero bueno, la compleja vida universitaria. Y voy a seguir hablando de palacios, y en ese sentido cada vez somos más conscientes de la complementariedad de recursos o de afirmaciones que nos sitúan en la realidad medieval. El profesor Fuentes les hablaba sobre todo de una decoración permanente de un palacio. Yo voy a hablar de una decoración efímera de un palacio. También les hablaba de esos curiosos y de esos difusos perfiles que caracterizan, ¿no?, esa arquitectura monástica, donde lo monástico se mezcla con el poder. Yo también les voy a hablar de límites difusos, donde lo festivo y lo celebrativo también tiene esa vinculación o esa representación de carácter político. Quizá ese carácter difuso, esas fronteras tan permeables, constituyen uno de los nexos más característicos y más definidores de todo el periodo medieval. Y yo voy a hablar de un palacio habitado y de un palacio festejado a través del banquete. Y para ello, pues muy brevemente he estructurado la exposición en tres pequeños epígrafes. Una pequeña reflexión sobre el concepto del ornato en la arquitectura palatina, siguiendo con una pequeña estructuración del protocolo definido en los banquetes, y centrándome en la parte final del valor, de la emblemática o del significado del concepto de la historia y del tema histórico en esa arquitectura palatina. Les indicaba en un primer momento, y antes de acercarme a esa arquitectura, a ese banquete, nos tenemos que situar en un elemento significativo, y es los menoscabos que tenemos para acercarnos a la arquitectura palatina. Una arquitectura que ha sufrido importantes deterioros vinculados por circunstancias muy diversas, entre otras, pues por el propio crecimiento urbano, que ha determinado que piezas importantes de esa arquitectura palatina no se hayan conservado. También por la propia capitalidad de Madrid, que ha determinado que importantes linajes nobiliarios abandonaran sus residencias, y estas residencias acabarán siendo o teniendo otros usos, otras funcionalidades. Y a ese elemento también tenemos que añadir importantes restauraciones, importantes modificaciones de la arquitectura palatina. Y esas, perdonen, es que hay una imagen que tenía aquí y que no me aparece. Eso me hace estar un poco desconcertada. Bueno, da igual, ha debido quedarse en una iconografía anterior, en una presentación anterior. Bien, a ese elemento, a todas esas causas que les estaba indicando antes, tenemos que añadir otro elemento todavía más importante, y es que si la arquitectura como espacio ha sufrido importantes menoscabos, esos menoscabos también afectan a la propia decoración. Las colecciones prácticamente no se mantienen en su lugar original, y eso ha determinado que también tengamos un elemento importante, un elemento que tenemos que considerar en la arquitectura palatina. De hecho, hay piezas nodulares de esa arquitectura palatina que se conservan, como el llamado Salón del Tinel, que sigue siendo emblemático a nivel arquitectónico, pero sin embargo es un espacio que se conserva totalmente desnudo. Aunque el Salón del Tinel, en una fecha que es un poco imprecisa, pero debe su denominación al tinel, es decir, a un aparador o una pieza fundamental del mobiliario de esa arquitectura palatina. Y ese elemento me parece importante porque el ornato no es un elemento epidérmico, el ornato es un elemento endémico de esa arquitectura. Y en ese sentido les he traído varios textos teóricos de diferentes cronologías, que van desde Vitruvio al texto de San Isidoro o al texto de Suger, donde centran la belleza de un edificio en la proporcionalidad,
en la belleza de los materiales, la Venustate isidoriana, y también en la magnificencia, en la riqueza, pero una riqueza que no solo afecta a los materiales propiamente dichos, sino también afecta a los objetos que la habitan, a las colecciones. La cita de Suger afecta a una arquitectura religiosa, pero esa calificación de magnificencia, de riqueza material que afecta a los objetos, es un elemento, asimismo, muy válido, de acuerdo, para la arquitectura palatina. Y ese elemento nos sitúa en un elemento clave del que voy a hablar, que son los tesoros. Los tesoros bajo medievales son los tesoros medievales que, en cierto modo, siempre se han opuesto o se han venido contraponiendo a las colecciones más tardías, y no tengo tan claro esa oposición entre tesoro y colección, y eso es un elemento que les quería plantear en esta pantalla, porque creo que tesoro y colección coinciden en varios elementos. Coinciden en su carácter acumulativo, los tesoros son acumulativos, pero las colecciones también. Tesoros también tienen piezas nodulares, igual que las colecciones, y los tesoros también tienen determinados gustos estéticos, igual que las colecciones. Quizá uno de los elementos, desde mi punto de vista, que define o que va marcando la diferencia entre tesoro y colección son los modos expositivos. En las colecciones se acaban fijando y se acaban exteriorizando modos permanentes de exposición, y eso es lo que les quería significar en este texto tan conocido sobre la Galería de Fontainebleau de Francisco I, donde se habla no solo de la colocación de unas piezas, sino en una colocación muy específica sobre unos pedestales con una iluminación concreta, es decir, marcando un elemento permanente expositivo. Frente a ese elemento permanente, las exposiciones o los tesoros medievales sobre todo se caracterizan por una exposición efímera, por una exposición transitoria. Y ese carácter es un elemento nodular y en él voy a poner el acento precisamente en esta exposición, en el carácter o en el valor de esas escenografías efímeras, de esos tempus efímero de contemplación y elementos efímeros que acaban definiendo unos espacios claramente camaleónicos. Ese elemento nos va a situar o nos va a acercar al banquete, pero como en esta pantalla puzzle que les he planteado, quería incidir como ese carácter camaleónico, esa imagen efímera, ese tiempo muy concreto de exposición afecta a diferentes espacios y afecta a diferentes objetos. Y como ejemplo les hablaba o les ponía la imagen con unas piezas suntuarias contempladas a través de velos cobertores, luego por tanto con distintos modos de contemplación. En esos libros asociados a imágenes devocionales con distintos tiempos de apertura y de cierre, por lo tanto también con distintos tiempos de contemplación, esos retratos decorados en verso y reverso guardados en bolsas, por lo tanto también con esos diferentes puntos de mirada, o en esos tabernáculos o esos muebles expositores que también podían o no tener un ornato. Luego, por lo tanto, ese carácter efímero, ese carácter perceptivo temporal es un elemento muy nodular, especialmente de la Edad Media, muy especialmente del tardogótico, y es un elemento nodular que nos ayuda a acercarnos a ese palacio festejado, ese palacio celebrado, es decir, que nos ayuda a situarnos en la iconografía del banquete. Pero claro, para acercarnos al banquete tenemos una condición, y es que el banquete es una escenografía efímera. Por lo tanto, precisamente por ese carácter efímero, tenemos que acudir a varias herramientas de análisis para intentar dar forma, dar carácter y dar percepción precisamente a esos banquetes. Unas herramientas de análisis que he estructurado en esos 4 epígrafes que tienen ahí, fuentes textuales, fuentes visuales, inventarios regios y nobiliarios, y también he añadido las corrientes historiográficas actuales. Uno de los elementos, y de hecho el profesor Fuentes lo mencionaba, citados o que podemos emplear como herramientas de análisis son las fuentes textuales. Fuentes textuales muy diversas, sobre todo los que trabajamos en Corona de Castilla, nos hemos acostumbrado a trabajar en una diversidad muy amplia de fuentes, incluyendo también en ellas las fuentes literarias.
Fuentes textuales o literarias que nos describen palacios o construcciones reales, pero también construcciones imaginarias. Y que en ocasiones, claro, emplear la palabra descripción es un poco prepotente porque no contemplan descripciones al uso. A veces lo que reflejan son términos de carácter conceptual, que es lo que les pongo aquí con estas citas entresacadas del libro del Caballero Cifar o del Alcázar de Algeciras de Alfonso XI, donde realmente no se describe esa arquitectura, se cualifica. Se cualifica a través de su comparación con bellos materiales y en ese sentido lo que se está evocando es el carácter de magnificencia implícito claramente a esa arquitectura palatina. Junto con ese tipo de descripciones, como más conceptuales o más teóricas, también encontramos descripciones celebrativas. Descripciones que recogen los acontecimientos más emblemáticos celebrados en un banquete, nombramientos, ceremonias de recepción, pero también banquetes. Precisamente en estos textos los retomaré posteriormente y les he puesto dos ejemplos al respecto. Uno sacado de crónicas del banquete en casa de Lucas Diranzo, donde nos va marcando los protocolos de esos banquetes. Otros ya, como muchos más concretos, un banquete festejado y celebrado en el Palacio del Infantado vinculado a varios miembros de la familia Mendoza. Junto con ese tipo de información textual, en diferentes instituciones y muy particularmente, yo son las que más conozco, en órdenes militares, se encuentra otro tipo de textos también relevantes a este respecto, que son los llamados libros de visita. En esos libros de visita, planteados como textos de descripción periódica, lo que hacen es describirse los palacios, pero en ese sentido, y además el primer día se hablaba de la casa Cambibó y cómo en el ámbito mallorquín el palacio aparecía definido como casa en las descripciones de órdenes militares. Los palacios raramente aparecen como palacios, aparecen como casas principales, como casas buenas. Esas descripciones de los libros de visita permiten o han permitido hacer estos croquis tipológicos o estos croquis asonométricos, porque van ubicando las distintas salas, saletas y cámaras. Insisto en esa terminología porque la terminología es interesante a nivel también de tamaño, salas, saletas, es decir, inciden a través del término en la diferente proporción de las mismas, pero sin embargo prácticamente no incluyen nada a nivel ornamental y desde luego nos describen unos palacios o unas arquitecturas no habitadas. Luego, por lo tanto, constituyen un elemento importante que nos ha permitido reconstruir espacios que habían desaparecido, pero desde luego no son complementarios. También acudiré habitualmente a las fuentes visuales, unas fuentes visuales que a través de textos muy heterogéneos de temática evocan, no de modo fotográfico, pero sí verosímil, las distintas pautas o los distintos momentos de esa realidad celebrativa. Junto a las mismas tenemos también inventarios vinculados a la colección real o a las cortes nobiliarias, donde especialmente en el caso de Isabel I, gran parte de esos inventarios los conocemos o los tenemos después de la almoneda producida por su muerte, que contemplan una importantísima información. Nos hablan, tenemos auténticos listados de camas, de enseres, de tapices, de piezas. Algunos de esos inventarios han sido transcritos y son suficientemente conocidos, otros no. Hay que revisar esa información. Unos datos importantísimos a nivel cuantitativo que inciden en ese carácter magnificente de la arquitectura palatina, pero que tienen una importante problemática. Es que en la mayoría de los casos esa realidad está desubicada de sus contextos, de sus espacios y de su atmósfera celebrativa, con lo cual uno de los elementos que tenemos es que encauzar y ubicar de acuerdo esos objetos en sus espacios apropiados. Y por último, pero desde luego no menos importante, tenemos toda la historiografía que ha trabajado esa arquitectura. Una historiografía que realmente ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hasta hace poco uno de los acercamientos a esta arquitectura palatina era positivista, era tipológico y en ese sentido pocos avances interesantes, pero pocos avances se podían plantear. En esa revisada historiografía, creo, y antes se mencionaba que un elemento importante
fue las jornadas complutenses organizadas por el profesor Ruiz Souza precisamente sobre esa arquitectura palatina, pero también tenemos que unir otros elementos, otras direcciones muy interesantes hechas desde la filología, hechas desde la historia, especialmente relevantes todos los trabajos de Nieto Soria que aluden a la política representativa vinculada a estos espacios, pero sobre todo quería poner el foco en dos tendencias historiográficas potentes en la actualidad. Una, la centrada en las estructuras administrativas de los palacios, en las casas con mayúscula, que nos han permitido acercarnos a la organización de estas arquitecturas palatinas. Y en ese sentido, bueno, son suficientemente conocidos los trabajos de Paco Cañas sobre las cámaras reales, pero también se han incorporado nuevos estudios sobre las cámaras de las reinas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, pues son relevantes los estudios de Diana Peláez. Pero también es muy importante, o está siendo muy relevante, una muy potente historiografía con nombres como Didi Huberman o más recientemente Blanca Garí, que han reivindicado el poder del objeto, su valor de agente, han reivindicado un objeto que es fundamental en la percepción de la arquitectura palatina y han planteado, de acuerdo como siempre hemos tendido tradicionalmente a plantear una dirección antropocéntrica a la mirada del objeto y cómo ese objeto también tiene su propia aura, su propia presencia y genera unos elementos perceptivos que son fundamentales tener en cuenta en esa arquitectura palatina. Y con todos esos mimbres, ¿de acuerdo? Lo que he intentado es precisamente unir esa información, ese imaginario visual, esos espacios concretos donde efectivamente, y como antes indicaba el profesor Fuentes, existe un ámbito, una decoración permanente, pero también existe una decoración efímera vinculada a estos actos celebrativos y la información inventarial que nos proporcionan, de acuerdo a los diferentes datos de archivo. Y juntando todos esos elementos, eso nos han permitido acercarnos a el protocolo de los banquetes. Unos banquetes que eran unos elementos celebrativos prolongados en el tiempo y también con distintos elementos. Un elemento fundamental y como además parece que está implícito de acuerdo en su propio nombre es el ágape, el banquete propiamente dicho. Un banquete centrado de acuerdo en torno a la mesa con los manjares, pero que ya nos habla, como indica de acuerdo el texto de Lucas de Iranzo, cuando indica cómo los señores y las personas que asisten al banquete se colocan en las mesas según conviene y conforme a la norma. Es decir, también hay un protocolo, una jerarquía del espacio, la propia estructuración de acuerdo de ese ágape. Pasado el ágape, propiamente dicho, ¿de acuerdo? Un ágape y, bueno, con la imagen lo que quería significar es que esa conocida imagen de la miniatura del duque de Berry, también a través de la disposición del duque y esa sobreelevación de su figura con su heráldica y con los emblemas que le indican, están marcando ese espacio de preferencia que les indicaba que encontramos documentado a nivel textual en la crónica Iranzo. Pasado el ágape, se producía una ceremonia interesante y de gran rito, que era el alzamiento de mesas. La profesora Beatriz Blasco, en la primera jornada, hablaba de la frase «pon la mesa», que en el fondo indicaba exactamente lo mismo. El alzamiento de las mesas determinaba que esas salas acababan siendo multifuncionales en uso y en un momento determinado esas mesas se levantaban, con lo cual lo que encontramos de acuerdo, y ese es el concepto de esta contraposición de imágenes, es como ese espacio se convertía en una gran sala que permitía la representación de diferentes acontecimientos. ¿Qué acontecimientos ocurrían de acuerdo en esa sala celebrativa? Pues teníamos las propias danzas y bailes, la música como un elemento fundamental, pero también junto con esas danzas y bailes teníamos también la introducción del componente teatral o parateatral, las representaciones teatrales o la representación de distintos momos, algo que tenemos evocado en diferentes imágenes del momento, como por ejemplo la celebración
representación de ese baile de salvajes que aparece en la imagen, pero si leemos el texto, en las imágenes se alude, como en esas partes celebrativas, aconteció en la Casa Iranzo una representación vinculada a la celebración de un cautiverio, de unas personas de extrañas formas, de extraños rostros que salían de un cautiverio, pero también en el Palacio del Infantado se celebró una comedia, un acto lúdico, es decir, que tenemos una complementariedad entre textos e imágenes. Resumiendo todos esos elementos, nos encontramos con un protocolo celebrativo que a su vez exige una serie de elementos. Lo que exige desde luego es un ornato específico y un mobiliario específico. Lo que exige también es cómo se codifica ese protocolo, y la codificación de ese protocolo me exige la presencia de un personal de servicio atento para la celebración o para la realización de ese protocolo. Y la junta o la unión de todos esos elementos nos sitúa en esas atmósferas festivas y celebrativas que codifican la realidad de los banquetes. Y precisamente es lo que voy a ir un poco desgranando, cómo, en primer lugar, la celebración de ese protocolo de banquetes me sitúa en la necesidad de un necesario mobiliario o de unas piezas que van codificando ese ornato y que he estructurado de acuerdo en varios elementos que pasaré a desglosar a continuación. En primer lugar, necesito textiles. Necesito textiles y tapicerías, y tapicerías de diferente concepción que me ayudan no solo a codificar los estrados, a forrar los estrados, me ayudan a codificar los doseles, pero también me ayudan a tapizar las habitaciones. Y en ese tapizado de las habitaciones es muy interesante cómo lo definen los propios textos de la época. Los textos de la época emplean dos palabras para eso. Hablan de entoldar las salas, o hablan de una palabra que es todavía más interesante, más bonita, de emparamentar las salas. Una palabra que incide de un modo muy importante en ese carácter endémico, no epidémico, de la decoración. Y me ayuda a entender, y eso es lo que he intentado significar en las imágenes inferiores, cómo efectivamente y paralelamente a la tendencia a el palacio espacializado, todavía hay muchas salas que tienen un carácter multifuncional, y precisamente el ornato de los tapices me ayuda a entender cómo esas salas o saletas mencionadas en los libros de visita pueden acabar adquiriendo una función concreta, porque lo que reflejan las imágenes inferiores es que, según el uso que se daba a las estancias, el tema de las tapicerías o de los tapices podía ser uno u otro. De hecho, en la imagen inferior, como ven, tenemos temas de carácter amoroso vinculados a ámbitos, a dormitorios, a ámbitos más privados, temas también de carácter heráldico que van a ser multifuncionales y que aparecen en diferentes salas, o temas más vinculados a la historia, que desde mi punto de vista fue uno de los temas presentes en estas salas representativas, en estas salas de banquetes, y fue un elemento potenciado en esa arquitectura de banquetes propiamente dicha. Junto con esos textiles se necesita un mobiliario. Es cierto que no hemos conservado demasiado mobiliario, pero que en un momento determinado tampoco fue demasiado excelso, por decirlo de algún modo. Un elemento fundamental fueron las mesas, pero en la documentación de la época lo que se habla son de mesas de manteles. Algo lógico, porque realmente las mesas eran unas tablas unidas por bisagras apoyadas en borriquetas, de acuerdo como nos indica y sistemáticamente repite el imaginario visual, y que determina algo lógico, y es que esta distribución o esta colocación de las mesas favorecían el alzamiento de las mesas y ese cambio de uso y ese cambio de función que se otorgaba a las salas palatinas. De hecho, esto era tan habitual que muchas veces en los términos de la época se alude a las mismas como mesas de manteles, y eso nos ayuda a entender cómo en los inventarios reales, como en el inventario de Isabel I, tenemos muchos manteles alemaniscos, manteles flamencos, manteles vizcaínos, manteles de verduras, manteles reales, que eran manteles con signos heráldicos, es decir, una enorme mantelería a la que luego tenemos que incorporar paños de manjar o paños que permitían acercarse de acuerdo o coger diferentes piezas de vajillas de mesa o piezas de objetos suntuarios.
junto con el mobiliario, junto con esas mesas de manteles, una pieza fundamental que formaba parte del uso, pero también del carácter representativo, eran los llamados aparadores de vajillas. Los aparadores de vajillas, que realmente lo que eran unos muebles expositores, unos muebles que a veces podían tener una realidad material, pero que sobre todo en muchas ocasiones lo que hacían era se cubrían de tapices y sobre todo se empleaban para la colocación de piezas. Para la colocación de piezas, a veces piezas de vajilla, a veces sencillamente piezas para exponerlas, piezas que eran ricas por su valor material, piezas que eran suntuosas y en diferentes textos de la época se incide en un elemento interesante, se incide en la escala de esos aparadores, porque la escala o el tamaño en los distintos estantes influye también en ese concepto de magnificencia, en ese concepto de belleza significado. Algo que tenemos evocado en diferentes imágenes de la época, que tenemos evocado también en textos de la época, y el uso de los aparadores de estrados y nuevamente esas bisagras entre diferentes esferas de las que antes les hablaban y que yo también les comentaba, tienen un papel fundamental a los tabernáculos, a los muebles tabernáculos tan habituales en las iglesias, que eran muebles de estantes colocados o dispuestos para la colocación de reliquias o de objetos de naturaleza religiosa, pero el uso es el mismo y la naturaleza efímera expositiva es también la misma. De hecho, los aparadores de estrados fueron un elemento tan nodular de la arquitectura palatina que en el imaginario visual no se acaba concibiendo ninguna representación de un banquete sin un aparador de estrados. Sea un banquete de un tema histórico, como esta imagen que elude un banquete vinculado a Alejandro con su correspondiente aparador, sea un banquete bíblico como el famoso banquete de Salomé con en la iconografía de San Juan Bautista, donde también aparece un aparador, sea, bueno, o en esta imagen también, que es uno de los aparadores más bellos, de acuerdo, pintados y reproducidos en el imaginario artístico, o sea, un palacio efímero o textil, de acuerdo, de carácter celebrativo, donde no falta, de acuerdo, el aparador prácticamente, como antes les he mencionado. Y en ese sentido les recordaba la denominación del Salón del Tinel. Junto con esos aparadores de vajilla, también indudablemente eran aparadores de piezas que a veces solo se exponían, solo se exhibían, pero a veces también se usaban y completaban esa vajilla de mesa. Una vajilla de mesa heterogénea, pero donde también había jerarquías. Y dentro de esas jerarquías de las piezas, una de las más interesantes es esta que aparece en la miniatura del Duque de Berry, pero que también la encontramos en diferentes miniaturas, que era la llamada nef o nao o naveta, una pieza también excesiva. Gran parte de estas piezas suntuarias eran excesivas en su materialidad y en su concepción, que a veces podía llegar a tener más de medio metro, incluso 70 centímetros de altura, más de 20 kilómetros no, 20 kilos, perdón, quería decir, 20 kilos de peso, perdón, y que servía bien para guardar algún elemento de los cubiertos, pero sobre todo la sal y sobre todo las especias, unos elementos que eran importantes en la sistematización de los banquetes y que sobre todo se colocaba delante del propietario, del comitente, y luego por lo tanto también en sí mismo estaba marcando un elemento de jerarquía. Pero esos espacios, de acuerdo, multifuncionales, esos espacios camaleónicos, esos espacios celebrativos, con esos objetos, de acuerdo, necesitaban también una estructura organizativa. Una estructura organizativa que cada vez conocemos más, tenemos más conocimiento de ella y que nos sitúa en las estructuras de las casas regias y de las casas nobiliarias. Se ha trabajado más en las casas regias, pero recientemente se está trabajando más en esas casas nobiliarias, en esas casas con mayúscula, como estructura organizativa y una estructura funcionarial que cada vez va adquiriendo una mayor complejidad. Y en ese sentido también tenemos algunos textos recurrentes que nos permiten ir viendo cómo se va fraguando esa complejidad. Me refiero a textos como las partidas de Alfonso X el Sabio, donde ya nos hablan de algunos funcionarios vinculados a esas casas. También en esos textos o dentro de esos textos tenemos el libro de estados de don Juan Manuel, donde también incide la progresiva
complementariedad, ¿de acuerdo?, de esas casas, o quizá un poco la cima o el clímax de esa complejidad de esas estructuras de las casas es el libro de Cámara del Príncipe Juan de Fernando Oviedo, donde se enfatiza realmente la complementariedad de las mismas. Una complementariedad o unas casas que son muy interesantes y que nos están arrojando muy interesantes puntos de análisis. Pues, por ejemplo, estamos trabajando en ellas para ver los artífices que estaban vinculados a esas casas, con lo cual en ocasiones ver cómo hay artífices que estaban vinculados a las casas. Es verdad que eso se tenía muy claro o se tiene más claro en casas regias, pero no tanto en casas nobiliarias, nos está permitiendo realizar nuevas lecturas interpretativas de algunos proyectos o de algunos retablos, pero particularmente o además de esos artífices, el personal de servicio de esas casas es muy heterogéneo, desde físicos, despenseros, coperos, tesoreros, camareros y muy especialmente, y una figura muy relevante, eran los camareros, porque eran un poco los encargados de cuestionar y de mantener toda esa estructura y toda esa organización, o mejor dicho, toda esa propiedad palatina. De otro modo, por decirlo de otro modo, un poco se acababa de mantener, de supervisar todos esos tesoros que formaban parte de esa realidad palatina. De hecho, en el libro de Cámara del Príncipe Juan se mencionan 2 libros muy interesantes que permitían cotejar, de acuerdo, el mantenimiento de esos tesoros. El llamado libro entero, donde se tenían, de acuerdo, todo el inventario de todas esas piezas, pero también el llamado libro diurnal, que permitía ver algo muy importante, que era el movimiento que tenían esas piezas. El movimiento vinculado a los escenarios o a los espacios celebrativos que acontecían, de acuerdo, en el palacio propiamente dicho. Una realidad que estamos viendo que de modo paralelo existe también en los ámbitos eclesiásticos, vinculado también a toda la información que nos están suministrando los libros costumbreros, donde se está particularizando no solo los usos celebrativos de los templos, sino también cómo se asigna a cada personal, en este caso eclesiástico, una función concreta. Pero me interesa sobre todo saber cómo esos objetos se movían, porque efectivamente el movimiento de las piezas era fundamental para entender esa realidad palatina, porque esos objetos en un importante porcentaje se custodiaban en salas, se custodiaban en cámaras, y en ese sentido nuevamente acudo al imaginario visual y al imaginario textual para intentar situarme cómo eran esos objetos y esos receptáculos contenedores. Esos receptáculos contenedores que podían ser arcas, arcones, baúles, pero también piezas de textil, las célebres camisas destinadas a la custodia de libros, o también envases contenedores específicos para custodia y guarda de algunas piezas suntuarias de carácter específico. Algo que también nos ha permitido ver los inventarios isabelinos, donde nos hablan de muchas de esas cajas, arcas, baúles, etcétera, y además esos inventarios nos permiten acercarnos no solo a su ornato exterior, sino a su compartimentación interior a base de cajones, de estantes, un elemento que nos interesa mucho para saber no solo cómo se guardaban, sino también cómo se custodiaban. En esos ámbitos palatinos los objetos se custodiaban, pero también se mantenían, ¿de acuerdo? Se conservaban y desde luego también se exponían puntualmente y se exponían adecuadamente. Y aquí intervienen un personal y unos personajes que son fundamentales en la organización de las casas, y son los reposteros. En las citas y los inventarios se mencionan diferentes tipos de reposteros de camas, reposteros de plata, reposteros de estrado y reposteros de mesas. Y esos reposteros se encargaban de colocar estas piezas, tanto textiles como esos aparadores que les he mencionado, pero además no solo de colocarlos, sino colocarlos en buen orden, de colocarlos de buena manera. Y eso es muy importante porque también existía su propio decoro. Y en ese sentido, bueno, pues les menciono dos detalles que me parecen significativos. Por ejemplo, en la colocación de esos aparadores se menciona cómo delante de los aparadores se tienen que colocar hachones o velas. ¿Por qué? Para que consigan, y algo que
el imaginario visual también lo reproduce para conseguir que esas piezas suntuarias refuljan más, llamen más la atención, es decir, para incentivar ese carácter de magnificencia característico de esa arquitectura palatina. Algo que también, de modo indirecto, la información textual nos dice claramente. Por ejemplo, en la primera recepción que los reyes católicos ofrecen a Felipe el Hermoso, donde indudablemente le querían epatar, ¿no? Le querían impresionar, se pide que la sala se ennoblezca no solo con su aparador, sino que se pide que a los 5 linajes más importantes del reino les cedan sus aparadores para llenar la sala de aparadores y, por lo tanto, para enfatizar ese carácter de magnificencia y de loa y de poder que en el fondo estaban vinculados a esas estructuras. Estas escenografías efímeras también son unas escenografías de gran valor perceptivo y de gran valor multisensorial, un elemento que ahora se está trabajando en esa historiografía que antes les mencionaba, porque efectivamente eran unos objetos, se creaban escenarios efímeros fundamentales para la vista, pero no solo para la vista, también eran fundamentales para el oído, porque indudablemente en esos banquetes eran fundamentales los músicos que desde los andamios o desde los estantes, no me sale ahora la palabra, las galerías superiores amenizaban toda la velada, pero es que también tenemos músicos que amenizaban, ¿de acuerdo?, la entrada de cada uno de los platos, con lo cual todo ello iba generando una atmósfera sensorial muy interesante. También era interesante el tacto, porque estas imágenes o estos objetos tan visibles, tan llenos de pedrerías y de objetos, estimulaban no solo contemplarlos, sino la necesidad de tocarlos, y tocar los objetos, tocar las imágenes también exteriorizaba otros elementos de carácter multisensorial. Y desde luego era importante el gusto y era importante el olfato, porque estas estancias se aromatizaban con diferentes sustancias, pero también lo que daba aroma eran los propios platos que no solo daban aroma, sino que también se degustaban y que formaban formaban una parte fundamental de los banquetes. De hecho, había platos absolutamente exquisitos, entre las piezas más selectas eran las aves voladoras, y se sabe que esas aves, después de guisadas, a veces se podían colocar unos alambres dentro, luego se pintaban, incluso se volvían a colocar las plumas, como aparece en estas imágenes, con lo cual tenían la evocación, jugaban entre la ambigüedad, el animal muerto, pero simulaba que era un animal vivo, y luego, por lo tanto, eran unos elementos que contribuían a esos elementos olfativos y a esos elementos degustativos que ayudaban a codificar toda esta sala. Y por último, esos espacios lúdicos eran unos espacios también que daba lugar a la representación teatral, a la comedia, pero también a una comedia revestida de acuerdo de lectura política. Sabemos que precisamente por ese proceso celebrativo, por ese alzado de mesas y por esas salas que tenían un carácter multifuncional, en las mismas se podían realizar acontecimientos muy heterogéneos. Acontecimientos que requerían varios elementos. Primero, la creación de una escenografía efímera, a veces realizada por los artífices o por los artistas de la propia casa. También se necesitaban unos actores que se revestían para la ocasión, y en muchas ocasiones esos actores podían ser los propios nobles o los propios comitentes, y se necesitaba también un relato, lógicamente. Y en ese relato, como indican los textos, pues el relato podía ser un drama litúrgico, como Lucas Iranzo, que nos habla de la celebración de un Ordo Stelae, pero también de esos elementos celebrativos del lunes de Pascua, con la celebración o con la colocación de unos castillos de acuerdo de madera que formaban parte de esa arquitectura efímera. Pero también tenemos los momos por el nacimiento del príncipe don Alfonso, protagonizados entre otros por la reina Isabel, donde también se revestió junto con otras figuras femeninas de musas. O tenemos, por ejemplo, la égloga de Francisco I, que dio lugar a una celebración donde se representaron las tensiones militares, tensiones políticas que en ese momento ocurrían entre Francia y Fernando el Católico. Es decir, estas representaciones teatrales también daban lugar para la historia o para la contemporaneidad. Algo que conocemos y siempre se acude a esta imagen, pero es suficientemente celebrativa, en esta miniatura alusiva a la Crónica de Francia, donde efectivamente tenemos la representación de un banquete
las naos y las navetas, como hemos indicado antes, pero en la parte delantera lo que tenemos es la representación teatral de la primera cruzada con el asalto a Jerusalén y el protagonismo de Pedro el Ermitaño, lo cual requería o debió requerir esas estructuras efímeras, de acuerdo, que les he mencionado antes. Una y que enfoca cómo estos actos celebrativos también se tiñen de historia. Una historia que también debió paramentar los muros celebrativos. Siempre se acude a esta imagen tan emblemática y tan conocida del duque de Berry, especialmente de acuerdo a sus muros decorados con unos tapices alusivos a la guerra de Troya. Guerra de Troya, de acuerdo, planteada con un carácter anacronista como con un carácter ejemplar o nodular para representar, de acuerdo, los modos celebrativos o los modos ejemplares que definen a una figura nobiliar. Pienso que esos temas históricos fueron o debieron ser un elemento importante en los ambientes celebrativos de la Castilla Trastámara y especialmente de la corte isabelina. Tenemos poca información concreta, textual, pero sí tenemos algunos elementos interesantes para tener en cuenta. Por ejemplo, la abundancia de tapices, de dibujos y de diseños. Unos tapices, que es lo que les he intentado significar ahí, muchos de ellos que son de figuras regias veterotestamentarias, de figuras regias históricas, como Alejandro. En todas ellas siempre se incide lo mismo: coronación, elementos militares, batallas militares, banquetes, elementos celebrativos. Tenemos también series dinásticas que, donde se glosan galerías de reyes, y tenemos también dibujos que nos hablan de la representación de territorios, de territorios y de ciudades que quizá, no lo sabemos exactamente, pudieron exteriorizarse de acuerdo en los muros. ¿Qué quiero decir con ello? Que lo que tenemos es una diferente evocación de la historia. Una historia planteada como nexo entre el pasado y el futuro, una historia cifrada a través de figuras emblemáticas del pasado, de figuras emblemáticas veterotestamentarias, conforme nos dicen todos los textos de teoría política del momento, una historia cifrada también en términos de contemporaneidad, a través de esas galerías de reyes que codifican la idea de linaje y, por lo tanto, continuidad dinástica, que era tan importante para los reyes, y una historia también cifrada en la representación del territorio, en esa ecuación rey-reino que era un axioma de la teoría política del momento. Algo que me permite hipotetizar sobre estas imágenes efímeras transitorias, ¿de acuerdo? Porque no están ubicadas en espacios concretos, pero que me permite darles ese juego, ese nexo histórico que hemos otorgado a otra decoración permanente que también aparece en distintas salas y elementos celebrativos. Y termino con ello significando que para que esta temática funcione es fundamental que interactúe. Y en esa interactuación se está trabajando muy ampliamente en la actualidad. ¿A qué me refiero? A que se está releyendo todas las puertas de las catedrales y de los templos, y se están interpretando que esas puertas no son solo lugares de tránsito, de entrada, sino lugares de parada que funcionan como fondos sobre los que se interactúa. Pensamos que también estos textos y estas imágenes, de acuerdo, como antes nos mencionaban, y también a través de esas imágenes que les he puesto, tampoco funcionaban como resortes mudos, como testigos mudos, como palimpsestos mudos. Se tenía que interseccionar con ellos. Y en ese sentido tenemos también diferentes textos como las partidas alfonsíes o como el Tirán el Blanc, que me aluden continuamente, y además también una imagen preciosa que ha puesto Ángel aludía de acuerdo a esta iconografía, como también había oradores, había recitadores o lectores que lo que hacían era loar con la palabra y glosar la biografía, los principales hechos de los protagonistas, y con ello lo que hacían es una pequeña evocación que he intentado hacer, evocaban y gesticulaban e interactuaban con los muros o con los tapices o con las imágenes que aparecían en el fondo, con lo cual con ello lo que se conseguía era comprender, facilitar la dinámica, facilitar la comprensión y con ello interactuar. Termino, ya sí que termino, significando que esto
no solo es medieval, no solo es centroeuropeo, no solo es borgoñón, no solo aparece en el contexto de la época posterior, sino que estos banquetes celebrativos con toda esta iconografía y con todo este protocolo aparece y nos tenemos que retrotraer a la antigüedad, a la tarda antigüedad del mundo bizantino o a la antigüedad más específica del mundo romano, donde los banquetes romanos tenían una iconografía, un protocolo muy parecido y donde no faltaban, de acuerdo, esos aparadores maravillosos de estrados, pero en este caso eran cartibulum, que eran también mesas expositoras de objetos. Y con ello y con todos esos elementos, estos banquetes que eran elementos lúdicos, no solo eran elementos lúdicos, sino eran elementos representativos, propagandísticos, históricos y desde luego también legitimadores. Muchas gracias.